Todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Parece algo rutinario, pero la realidad es que cada mensaje lleva implícito la palabra que Dios quiere transferir a cada uno de nosotros. Que Dios quiere grabar su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Con qué finalidad? La palabra es la que da vida. La palabra es lo que alimenta nuestro ser, nuestra relación con Dios, lo que nos permite buscarlo, lo que desarrolla en nosotros el hambre y la sed por su justicia. Así que la palabra es sumamente importante para nuestra vida, no es opcional. Podría usted ser cristiano y decir que basta con ir a la iglesia. Podrías decir eso, pero la realidad es que eso no es suficiente. La vida eterna se encuentra en Jesucristo. Él es el dador de la vida. Él es el que nos llamó, el que nos salvó, el que nos libró, el que constantemente a través de su palabra va renovando nuestro entendimiento con la finalidad de que podamos vivir para Él. Si esto se logra, entonces podrá usted experimentar una forma de vida que usted no conoce, que no se la enseñaron en la casa, sino que realmente por revelación Jesús en su grande misericordia nos va enseñando la razón por la cual Él nos creó, Él nos formó. Cuando entendemos esto, entonces volteamos hacia atrás y entonces empezamos a ver la naturaleza caída, la naturaleza en la cual nosotros nos habíamos desarrollado confrontando infinidad de problemas. Y ahora nos damos cuenta que los problemas que se presentaban, la razón era que no teníamos el conocimiento de la verdad. No podíamos discernir, no podíamos tomar decisiones sabias. Así que padecimos, sufrimos, fuimos quebrantados, humillados, experimentamos el quebranto, confrontamos cosas y fuimos avergonzados, de tal forma que muchas personas, aún al transcurso del tiempo, permanecen sin saber quiénes son. Perdieron su identidad. Pero cuando encontramos a Dios, entonces Dios nos habla y nos dice que somos sacerdotes del Dios Altísimo. Nos dice que somos su pueblo. Y nos dice también que somos reyes, que tenemos una autoridad que Él nos ha dado. Y que realmente podemos afectar al mundo en el cual vivimos para bien, porque Él nos da la sabiduría de lo alto. Así es que ante estas perspectivas de vida, entonces la decisión está en nosotros. ¿Qué decide usted hacer con su vida? Pues crecer en la gracia, compartir con la gente que desconoce la existencia, la realidad de Dios. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues voy alimentándome de la palabra, recibiendo la revelación que Dios me da, y de esa forma entonces ahora comienzo a compartir, a hablarles a otros de que el Señor es la fuente inagotable de vida. Cada palabra tiene una razón y un propósito, y cada palabra no regresa vacía, sino hace aquello para lo cual Dios la envió. Es una palabra viva. Es una palabra eficaz, es una palabra extraordinaria y maravillosa. Si tan solo nosotros tomamos esa palabra y la ponemos en práctica, esa palabra realmente viene a manifestar un poder que nosotros no conocíamos. Y que ahora, ¿verdad?, al tomar la palabra y aplicarla, realmente nosotros podemos ver el poder que transforma, que cambia, que limpia, que santifica, que nos permite ver la vida desde una perspectiva correcta. Entonces es cuando decimos, vale la pena vivir, pero vivir en Él, en Dios, en el Salvador, en el Señor, en Jesucristo. Así que por esa causa y esta razón nos encontramos aquí, compartiéndole y manifestándole que el Dios que tenemos es un Dios amoroso, un Dios que nos ama entrañablemente, y que no tenemos que vivir una vida perdidos, sin razón, en un camino que no entendemos. No, Dios quiere revelar su voluntad y quiere decirle a usted para qué vivimos. Así que abra su corazón y permita que la palabra pueda provocar en usted lo que en usted no hay. Fidelidad,
lealtad, fe, desarrollar la mansedumbre en nuestras vidas, entendiendo lo que somos, quiénes somos. Somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, habiendo sido levantados para honrar, glorificar y exaltar a Jesucristo el Señor. Muy bien, basados en eso, entonces caminamos en Él. Así que la palabra es maravillosa y es extraordinaria, y hemos caminado hablando un poquito sobre ella. Y hoy vamos a continuar, a expandir un poquito más el tema del ministerio de la palabra. Por favor, ayúdenme a orar. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Te alabo y te bendigo, Rey. Eres bueno, Señor, eres poderoso. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos des la oportunidad de conocerte, la oportunidad de hablar de las obras maravillosas que tú haces en el corazón y en la vida de los hombres. Yo bendigo la vida de cada familia en el nombre de Jesús y ruego por ellos. Los bendigo, Señor, y ruego en el nombre de Cristo que los levantes en el poder de tu Espíritu Santo. Que manifiestes tu poder a su favor, Padre. Que muestres tu grande bondad, tu grande amor y tu grande misericordia, Señor. Nosotros bendecimos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que se despojó de su gloria y se hizo hombre y vino al mundo y derramó su sangre en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas gracias, Señor. El honor y la gloria son para ti, Rey. Bendecimos tu nombre. Alabamos, loamos, exaltamos tu glorioso nombre. Se cumplan tus propósitos, tus mandamientos, tus estatutos en nuestras vidas. Que podamos ver tu gloria resplandecer, tu rostro resplandecer en nuestra vida. En el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, todos son bienvenidos y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Bien, habíamos visto y examinado en detalle el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo habíamos comenzado diciendo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Qué palabras, ¿verdad? He peleado la buena batalla. ¿Cuánto está Pablo diciendo estas cosas? Bueno, Pablo sabe que le queda poco tiempo, que él va a partir y que se encuentra ya, ¿verdad?, entregando la estafeta a los que vienen después de él, aquellos que había enseñado, instruido en los caminos de verdad y de justicia. He peleado la buena batalla. Significa, aprendí a usar el mandamiento y la ordenanza para que al aplicarlos pudiesen ser producidos los frutos en sus vidas. He acabado la carrera. Tracé la línea por donde había que caminar. Y caminé sobre ella y corrí sobre ella, sin desviarme ni a diestra ni a siniestra, permaneciendo dentro de los límites y los parámetros que la palabra misma me marca. He guardado la fe, sin ver. He permanecido en la fe, he creído en lo que Dios me ha dicho, aunque muchas de esas cosas quizás todavía no las veo, pero sé que las cumplirá, porque Él es fiel, Él es justo. Él es el Señor que cumple toda su palabra. Así que Pablo está hablando y diciendo estas tres cosas. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Aleluya. La segunda parte dice, vamos a examinar, y es lo que hemos hecho en el mensaje pasado. Vamos a examinar las epístolas que Pablo dirige a los Corintios y vamos a hacer notorio especialmente la manera en que ejercía el ministerio de la palabra. Primera de Corintios capítulo 7 son la cúspide de la experiencia humana. Usted va caminando en Dios y al principio hay versículos que se le olvidan, cosas que usted no se acuerda, pero cuando usted se vuelve un hacedor de la palabra, entonces la palabra empieza a fluir en una frecuencia, en una secuencia extraordinaria. De tal forma que el hecho de desear hacer la voluntad de Dios, la palabra misma, el Espíritu Santo, ¿verdad?, empieza a hacer fluir esa palabra en abundancias,
a través de su mente, a través de su boca, las palabras son expresadas. ¿Ah? Y entonces en el versículo 6 de 1 Corintios 7:6 dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pablo empieza a hablar, ¿verdad? Dice, por vía de concesión. Dios me ha concedido el favor de poder expresar mi opinión dentro de las ordenanzas que se están dando a la iglesia. Puedo yo opinar y sé que el Espíritu Santo está en mí, sé que lo que voy a decir es parte de mí mismo. Quizás no está escrito, quizás Dios no lo ha dicho, pero yo sé que, porque lo conozco. A ese nivel de que está Pablo hablando, ¿verdad? Está él manifestando una opinión muy personal, ¿verdad? Y la expresión esto digo indica que Pablo daba su parecer. Y eso lo estábamos viendo en el estudio pasado. En el versículo 7 dice, de 1 Corintios 7, verso 7, dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Este era el deseo de Pablo. En el versículo 6 habla sus propias palabras y en el versículo 7 expresa su propio deseo. En ningún momento indica que se trata de la palabra de Dios o del deseo de Dios. En el versículo 7 añade: pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. Veamos que Dios obra de diferentes maneras. No obstante, Pablo da su opinión cuando dice que desea que todos sean como él. En el versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pablo está dando su opinión, ¿verdad? Es bueno que se queden como yo. De nuevo es Pablo el que dice esto. Y en el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separa del marido. Entonces Pablo está hablando y diciendo su opinión, su forma de pensar, ¿verdad? Aplicando su criterio y de repente, ¿verdad? Dice: esto lo dice Dios, esto lo digo yo. Había cosas que Pablo podía diferenciar y era la grande misericordia de Dios y el entrenamiento del alma de Pablo, entrenada por el Señor para expresar lo que proviene del corazón de Dios. Es como ser amigos, conocernos desde niños, ¿verdad? Y que conozco la forma en la cual tú piensas. Y puedo emitir palabras, colocarlas en tu boca porque te conozco, ¿verdad? Él es mi amigo y yo sé que él diría esto y esto. Él estaría de acuerdo con estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo conozco, sé cómo es él. Sé cómo reacciona, sé cómo piensa y puedes expresar lo que tú piensas de tu amigo en algún momento determinado, aunque él no haya dicho ninguna palabra, porque lo conoces, porque has intimado con él. Pablo dice mando y luego añade no yo sino el Señor. Expresiones como estas solo se encuentran en 1 Corintios capítulo 7. Por otra parte, Pablo manda y por otra dice que no es él quien lo ordena sino el Señor. En el versículo 12 dice: a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Esta es la aseveración de Pablo en los versículos 12 al 24. Pablo es el que habla, no el Señor. ¿Cómo se atrevió Pablo a hablar así? ¿Cómo pudo ser tan osado? ¿Con qué autoridad hablaba? Las grandes preguntas que uno se hace cuando uno está escudriñando 1 Corintios capítulo 7. ¿Verdad? Pablo presenta la base que tenía para hablar así. En 1 Corintios 7:25 dice: en cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. He alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Esta es la opinión de uno a quien el Señor había concedido misericordia y la facultad de ser fiel al Señor. Dios realizó una obra tan profunda en Pablo que él pudo afirmar fielmente que era lo que era por la misericordia de Dios. Soy lo que soy.
La labor que Dios había hecho en él era tan intensa que lo hacía apto para expresar su opinión. Sus palabras no eran un mandato del Señor, sino su propia opinión, es decir, su punto de vista. Acerca del asunto, Pablo les manifestó a los corintios lo que él pensaba. Pablo expresa sus opiniones y da su parecer al expresar las siguientes aseveraciones. Verso 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Verso 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrían aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Verso 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Aleluya. Verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Verso 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Versículo número 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo es extraordinario. ¿Qué necesitamos tú y yo para empezar a fluir con el Espíritu Santo y transferir el conocimiento, la revelación que Dios nos ha dado? Hemos leído la Escritura, y cuando lees la Escritura entonces tienes una visión de lo que Jesús ha hecho desde el principio. Él creó los cielos y la tierra, Dios, que naciese la hierba verde, que los mares se multiplicasen, los animales de las diferentes especies, ¿verdad? Y las aves de los cielos y los animales que se arrastran en la tierra, y Dios está ordenando las cosas y al final hace al hombre y lo pone sobre todo lo creado. De esa manera entonces Dios, ¿verdad?, está transfiriendo y gozándose en lo que Él ha hecho, y vio Dios que lo que Él había hecho era en gran manera bueno. En gran manera, bueno en gran manera. Y eso es extraordinario. Y lo hizo con la finalidad de mantener esa comunión y esa relación con el hombre. Hiciste al hombre un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Y el hombre caminó, y el Edén, el jardín del Edén, ahí estaba. Brotaba ese manantial de agua inmenso, ¿verdad? Se dividía en 4 ríos, ese caudal que salía de ese manantial del jardín del Edén. Maravilloso, extraordinario. Dios quería que nos relacionáramos con Él. Y Dios sigue deseando esas cosas. Y cada hombre restaurado tiene como finalidad el recuperar lo perdido. ¿Cuántas cosas has perdido tú? ¿Cuántas cosas por la naturaleza caída se echaron a perder en nuestras vidas? Muchos perdieron familias, hijos. Muchos perdieron trabajo, dignidad, moral. Muchos perdieron valores extraordinarios, para que ahora caminasen en algún momento como hombres rechazados, menospreciados, no valorados. Y de repente, ¿verdad?, Dios viene a tu vida y Él te habla y dice: levántate. Y tú le crees y levantas tu mirada. Dejas de estar viendo hacia el suelo en una actitud de condenación. Y Dios viene a decirte que perdona tus pecados y que quiere que te levantes. Y tú te levantas y empiezas a caminar, pero empiezas a sentir las fuerzas que se mueven en tu alma, ¿verdad? Porque el diablo exige el derecho que tiene sobre tu vida por causa del pecado. El poder del diablo es el pecado, pero cuando Dios perdonó tus pecados, eres libre.
El diablo no puede obrar en ti ni contra ti, porque Dios es tu escudo y Él es tu fortaleza. Por esa razón nos levantamos ahora y decimos en el nombre de Jesús: espíritu del diablo, te reprendo y te ordeno, te apartes de mi vida, ¿verdad? Y ahora extiendes tu mano y traes, ¿verdad?, aquellas cosas perdidas, aquellas cosas que te fueron quitadas por el pecado, ¿verdad?, que no valoraste y que caminaste perdido pensando, ¿verdad?, rehacer tu vida. ¿Rehacerla de qué? ¿En dónde piensas rehacer tu vida? No tienes la fuerza, no puedes controlarte a ti mismo. Has tomado decisiones y estás tomando decisiones equivocadas, extrañas. Estás destruyéndote a ti mismo, estás destruyendo tu propia casa, echando fuera a tu familia, a tu esposa, a tu hijo. Estás corriendo a tu manera, haciendo lo que bien te parece, pensando que estas cosas tú las puedes hacer y ordenar como tú quieras, cuando realmente estás dictaminando tu propia muerte. Y el diablo se ríe. Es necesario que entiendas que la vida es una persona. Se llama Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es tu verdad? Porque terminaste una profesión, una carrera, ¿piensas que esa es la sabiduría? Estás envanecido por el conocimiento. Pero esa no es la sabiduría de Dios. Ese es un conocimiento secular, muy humano, un conocimiento, ¿verdad?, por la investigación, la lectura, las cosas anotadas de una mal llamada ciencia. Necesitamos realmente volvernos a Dios, porque Dios nos ha dado los principios de vida. Jesús dijo: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Podrías explicar eso? ¿Cómo es que alguien que ha muerto pueda estar vivo? En el versículo 17 de 1 Corintios 7, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Aleluya, gracias a Dios. Él dio el mismo mandato a todas las iglesias, hermanos y hermanas. Esto es maravilloso. Esto va en contra de nuestra manera de pensar. Juan 8:28, el Señor dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En Juan 12:50, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Pablo osadamente dice que da su parecer. Pablo dice que da su punto de vista. Aún la orden que dio a las iglesias procedía de él. Esta experiencia es muy elevada, como la que vemos en 1 Corintios 7. Pablo concluye este pasaje con estas palabras, versículo 40. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Esta es la cúspide espiritual. Pablo no tenía mandamiento de Dios, ni había recibido palabra de parte del Señor. Pero él hablaba basándose en la misericordia que había recibido. No obstante, después de expresar su sentir, afirmó que pensaba que él tenía el Espíritu de Dios. He aquí el elemento humano, ese elemento humano al cual hacemos referencia. Pablo es un ejemplo sobresaliente y concreto de cómo los elementos humanos son empleados en la palabra de Dios. En él vemos a un hombre que el Señor había disciplinado, a un hombre que el Señor había restringido y quebrantado a tal grado que podía expresar lo que pensaba, consciente de que el Señor no le había dado instrucciones específicas al respecto. Sin embargo, sus palabras llegan a ser las palabras del Espíritu Santo. Pablo deja en claro que da su propio parecer. Aún así,
era el parecer del Espíritu de Dios. Vemos a un hombre totalmente sometido a la operación del Espíritu del Señor, y cuando hablaba, el Espíritu Santo hablaba en él. Esto es muy diferente a lo que hizo el asna de Balaam, la cual habló porque Dios la usó. Pero una vez que se dijo lo que se le había mandado, siguió siendo un asna. Después de haber dicho lo que le fue mandado que dijese, entonces dejó de hablar y siguió siendo un asna. Lo contrario, vemos a Pablo, un hombre que seguía al Señor y que había recibido misericordia para ser fiel, expresa su sentir y sin embargo, este era el parecer del Señor. Dios había labrado en él de tal manera que, laborado en él, había trabajado en él, de tal manera que casi podía hablar la palabra sin que procediera directamente de Dios. Esto es ser un ministro de la palabra. La revelación llega a tu mente. Puedes visualizarlo quizás en una visión, ¿verdad?, de tercera dimensión, ¿verdad? Pero lo tienes que transferir a las palabras para poder expresar lo que estás recibiendo. Y para esto entra toda tu capacidad humana para poder, ¿verdad?, describir lo que estás recibiendo de Dios. Algunos siervos del Señor hablan la palabra de Dios que reciben, pero una vez que la comunican, no les queda nada más que decir. Pablo había llegado a la etapa en la que hablaba la palabra de Dios sin importar si era puesta en su boca o no. Él era un hombre tan competente que se había ganado la confianza del Señor, al punto que sus palabras eran consideradas las palabras de Dios. Es extraordinario lo que estamos viendo en la Escritura. El ministro de la palabra de Dios es aquel que, además de ministrar la palabra, tiene una relación especial con ella. Siente, piensa y opina como Dios. Y cuando se conduce de cierta manera, lo hace porque Dios lo restringe. A un ministro Dios lo aprueba y reconoce sus pensamientos, reconoce sus ideas como si fuesen suyas. Esta es la obra constituyente del Espíritu Santo. Mediante esta obra, la cual Dios nos constituye de Él y se forja en nosotros, el candelero de oro fue labrado a martillo en nuestro ser. ¿Qué significa? Significa que la palabra viene a nuestra vida. Y cuando habla que el candelero de oro fue labrado a martillo en nuestro ser, Éxodo 25:31 dice, harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Todo lo que Dios nos da, lo forja a martillo en nuestro ser. ¿Qué has conocido de Dios? ¿Qué has recibido? No significa que eres una persona, ¿verdad?, que no se involucra en la palabra. Y la palabra pasa por ti y tú no pasa nada en ti. No, la palabra viene y quebranta. La palabra viene y provoca los cambios, ¿verdad? Santifica nuestras vidas. La palabra viva, eficaz, quema. La palabra entra en nuestra boca como un dulce, pero provoca, ¿verdad?, grandes conflictos en nuestro interior. Nosotros somos como un pedazo de oro sin forma. Y Dios nos está labrando a golpes de martillo, dándonos la forma de un candelero, de un hombre que alumbra, un hombre que recibe la luz y la va a transferir a un mundo en tinieblas. El Espíritu Santo no solo pone la palabra divina en nuestra boca, sino que la forja en nuestro ser hasta que adquirimos la forma definida de Dios. Así que lo importante no es tener la palabra de Dios en nuestra boca, sino ser labrados hasta el punto de que Dios nos confíe
su palabra. Pablo fue constituido del Señor de tal forma o de tal manera que su sentir era digno de la confianza de Dios. El sentir de Pablo era considerado por Dios como su propio sentir. Cuando Dios pone su palabra en un hombre como Pablo y lo constituye ministro de la palabra, ésta no corre el riesgo de ser contaminada. Porque el alma, el ser de Pablo había sido tratado por Dios, había sido lavado, santificado, para que el pensamiento, el espíritu, el alma y el cuerpo de Pablo estuviesen sincronizados con el corazón de Dios para transferir de una forma profunda el conocimiento y la revelación del Altísimo. Dios puede poner su confianza y su fe en un ministro de la palabra. Pues cuando se habla del ministro de la palabra, se alude no solo a la palabra, sino también a la persona que la ministra. Esta persona es perfeccionada de tal manera que no distorsiona la palabra de Dios, ni la interpreta erróneamente. El ministro de la palabra está constituido de Dios a tal grado que Dios deposita en él su sentir. Sus juicios los asienta en él y sus pensamientos los asienta en él también. Cuando los elementos naturales de esta persona se incorporan a la palabra, no la contaminan. Se logra entender el propósito por el cual has recibido la revelación, para poderla aplicar para el desarrollo de la santidad, de la naturaleza de Dios en la vida del hombre. Cuanto más experimentamos al Señor, más puro será nuestro discurso y la palabra no correrá el peligro de ser contaminada. El ministro de la palabra se basa en el ministerio que una persona posee ante el Señor. Si nuestro ministerio es un fracaso, también lo que predicamos será un fracaso. Así que es necesario la meditación profunda en el mandamiento, en la ordenanza de Dios, con la finalidad de que todo nuestro ser, siendo santificado, siendo forjado, y esto hablamos, ¿verdad?, que al venir la revelación, somos llamados a vivir en ella. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 29 al 32. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Aquí no entra nada emocional. Está usted recibiendo el mensaje de Dios para una comunidad y usted sabe que usted no es el único. Que hay un mundo de gente, hijos de Dios, que están recibiendo el mensaje también. Y ese mensaje profético que habla a los espíritus, ¿verdad?, rendidos al Señor, que están recibiendo el mensaje que usted ha recibido. Y usted se levanta y empieza a hablar el mensaje, pero al momento de darse cuenta que hay otra persona que también lo ha recibido, entonces usted comenzó a darlo y entonces usted guarda silencio para que el otro profeta continúe con el mensaje. ¿Y qué objeto tiene esto? Santificarnos, quebrantarnos, enseñarnos a vivir en esa posición siempre. No envanecidos en el conocimiento, porque eso es carnal. Entender que somos un espíritu en él, es como el matrimonio, un espíritu para el matrimonio. Hay un espíritu para el matrimonio. Le hablo al esposo, a la esposa. Hay un espíritu para el matrimonio. ¿Qué significa eso? Significa que en el momento que usted se levanta para mentirle a su esposa o para provocar la ira en sus hijos o porque usted se levanta y está haciendo cosas ocultas, usted está destruyendo el espíritu de la vida familiar. En el momento, ¿verdad?, que usted piensa que se cree listo, en ese momento usted ha perdido las cosas de mayor valor que usted puede tener, porque dice la Escritura, ¿verdad?, bienaventurado el hombre que halló esposa. Para amarla, para cuidarla, para proveerle, para aconsejarla, para forjarla, para formarla. Porque la mujer es la gloria del hombre.
Pero si usted la toma para dañarla, se destruye a usted mismo. Está destruyendo el espíritu del matrimonio. Está destruyendo su propia casa, su propia familia. Está transfiriendo un espíritu inmundo, un espíritu de mentira y de engaño. No prevalecerá. Destruirá los suyos. Se destruirá a usted mismo. Por eso es importante entenderlo. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. No hay competencia. No hay un llamado único. Somos un cuerpo. Y el mismo profeta debe de gozarse al ver a otros levantarse. Señora, entre la multitud hay hombres que están profetizando. Voy y los callo. Quisiera que todos profetizasen. Eso dijo Moisés. Quisiera que todo el pueblo profetizara. Recibiera el mensaje de Dios. Que cualquiera se levantara y pudiera expresar lo que Dios nos quiere decir. Extraordinario. ¿Y usted y yo qué hacemos? Entender el espíritu de unidad, que todos sean uno, que caminemos en el Señor amándonos unos a otros. Hagamos eso. Esfuércese. ¿Se cometen errores? Sí, se lo digo desde hoy. Muchos errores se cometen, pero el amor cubre multitud de faltas y pecados. Así que pongamos en obra su palabra y Él nos guardará en el hueco de su mano. Mi amado hermano, dejamos aquí. Que el Dios del cielo y de la tierra nos guarde a todos, nos bendiga, nos libre del mal y podamos continuar con un corazón limpio ante el Señor. Amén.